Bueno, vamos a continuar pensando cómo armar nuestro plan de unidad didáctica, cómo armar el dictado en la enseñanza de este trayecto, de este pedacito de materia que estamos preparando juntos, como si de verdad fuéramos a dictarla la semana que viene, el mes que viene. Nosotros hasta aquí hemos preparado, hemos armado y ustedes han entregado como tarea obligatoria semanal estos puntos más los contenidos. En esta clase filmada lo que vamos a ver son 3 puntos más. En realidad uno ya lo hicieron, que es el listado de contenidos. Nosotros en la clase presencial, en la clase del miércoles, no la presencial, sino la clase por Zoom, la sincrónica, vamos a ver el punto 3, la dimensión priorizada de los contenidos. Y en esta clase filmada vamos a ver el punto 4 y el punto 5. Vamos a ver cómo proponemos metodológicamente el desarrollo de esta unidad y qué tiempo le asignamos para desarrollarla. Vamos a comenzar por la propuesta metodológica. ¿Cómo vamos a enseñar? La propuesta metodológica nos habla del cómo el docente va a proponer los medios, las estrategias, para que el alumno pueda adquirir los contenidos que le estamos enseñando y lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Pero en esta oportunidad yo los voy a invitar a que armemos una modalidad de enseñanza específica, puntual, que se llama B-Learning o Blended Learning. La versión corta es B, la B, Learning. Ustedes lo van a encontrar en un montón de lugares y es una propuesta metodológica que combina varios tipos de aprendizaje, presencial y electrónico, o dentro del electrónico, sincrónico y asincrónico. Porque la expresión en castellano, B-Learning, significa aprendizaje mixturado, aprendizaje mezclado, aprendizaje combinado, que combina varios elementos. Entonces, eso es lo que vamos a proponer para esta propuesta metodológica de la unidad didáctica. Pero antes de ir a cómo lo vamos a hacer, quiero que tengamos en cuenta alguna terminología que actualmente anda dando vuelta por ahí, que todo el mundo usa y que necesitamos distinguir y precisar y tener bien claro como para saber qué estamos haciendo. Y cuando nos preguntan cómo lo estás trabajando, y además cuando tengamos que escribir cómo lo vamos a trabajar, sepamos qué estamos diciendo cuando hablamos. Veamos. Cuando hablamos de aprendizaje siempre hablamos de modificación. Nosotros cuando vamos a pretender que el alumno aprenda es porque pensamos que es algo nuevo lo que le vamos a enseñar. Es algo que él todavía no maneja. Técnicamente para Vygotsky estaría en la zona de desarrollo próximo, nunca en la zona de desarrollo real. Porque si está en la zona de desarrollo real, el alumno ya lo sabe hacer, ya lo sabe utilizar. Ya está dentro de su campo de posibilidades para operar en el contexto. Sin embargo, aquello que todavía no maneja está o en su zona de desarrollo próximo y puede aprenderlo con ayuda de otro, o está fuera de sus posibilidades y fuera de su zona de desarrollo y no lo podrá aprender nunca. Pero siempre el aprendizaje es mediado, siempre está en relación con algo o alguien que te ayuda a aprender. Porque a veces no es un docente, pero es un video que vos estás viendo en YouTube, un texto que justo encontraste, una receta de cocina que tenías en el cajón, una experiencia que viste, recordás y te sirve para operar. O sea, siempre cuando hay aprendizaje hay una mediación, hay un algo o alguien que se sitúa con vos en la zona de desarrollo próximo y te ayuda a aprender, lo sepa o no lo sepa. Es decir, puede ser intencional o no. Un libro no tiene la intención de enseñarte, de hecho no sabe que lo está haciendo.
Alguien que está viviendo una experiencia por sí mismo no tiene la intención de que vos de esa experiencia aprendas algo. Pero alguien que quiere enseñarte, sí realiza una mediación intencional. Yo en este momento no estoy hablando frente a un espejo para mí misma para reflexionar, o no estoy hablando en voz alta porque voy a rendir un examen sobre esto y lo quiero practicar. Yo estoy hablando, yo estoy proponiendo esto para que ustedes lo aprendan. Intencionalmente me estoy ubicando en el lugar de mediador. O sea que la mediación puede o no puede ser intencional, pero la mediación de la enseñanza siempre es intencional. Pero además de ser intencional, la enseñanza siempre esta mediación que hace la enseñanza es instrumental. Siempre me sirvo de algo para entablar una relación con ustedes y ayudarlos a aprender. En este momento me estoy sirviendo de la palabra, del lenguaje hablado, de un video que estoy filmando, de soportes físicos como son mi computadora, de soportes de recursos electrónicos como puede ser el PowerPoint que armé. Siempre el docente, cuando quiere enseñar, utiliza algo para hacerlo. Esa mediación instrumental a veces puede ser tecnológica. En este caso, de nosotros, es totalmente tecnológica. Pero si a lo mejor estuviéramos en el aula, y yo no uso ni tiza, ni pizarrón, ni PowerPoint, ni cañón, ni nada, y solamente hablo, no es tecnológica, porque esa mediación no está usando tecnología, estoy solamente utilizando el lenguaje hablado, sigue siendo mediación, pero no es mediación tecnológica. Esta mediación tecnológica siempre depende del momento histórico en el que el docente esté enseñando. En algún momento la mediación tecnológica, no sé, nos podemos ubicar en la Edad Media, era un rollo de papel y alguna pluma, o podía ser una cuña y algo blando donde marcar signos, o podía ser, no sé, si yo le quiero explicar a alguien en la orilla del mar, una piedrita escrita en la arena. O sea, depende del contexto histórico. Más adelante, cuando se constituyó la escuela, fue la tiza y el pizarrón, la tecnología por antonomasia. Cuando apareció la imprenta, fue el libro. Es decir, la tecnología es una tecnología de época. Es la tecnología que la época me propone y me pone a disposición. En este momento tenemos a disposición un montón de tecnología, porque si estuviéramos en clase yo también tengo la pizarra y la fibra, que es tecnología, pero en este momento la tecnología más nueva, la que nos está favoreciendo un montón de cosas que no favorecía otra tecnología, es la tecnología digital. Por lo tanto, en este momento, por ejemplo, en este momento preciso en que ustedes están viendo este video, yo estoy intencionalmente enseñando a través de una mediación tecnológica y específicamente una mediación digital. La enseñanza mediada por tecnología digital no siempre es totalmente virtual, como podría ser si estamos en el aula y yo utilizo un cañón con un PowerPoint. Sino que a veces, esa sería presencial, también puede ser una enseñanza no presencial. Entonces, la enseñanza mediada por tecnología digital puede ser presencial si docentes y alumnos coinciden, están simultáneamente en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Eso es lo que define la enseñanza presencial, la simultaneidad en el espacio y en el tiempo de docentes y alumnos. El aula física. Esa es la única manera en que puede darse la presencialidad. Digo en un aula porque es el ejemplo típico. Si tenemos que hacer, no sé, una clase de consulta en un bar, también transformaremos el bar en aula, pero siempre estaremos docentes y alumnos en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Si se cumplen esos dos requisitos, esas dos coordenadas,
espacio y tiempo en simultaneidad, hay enseñanza presencial. Y si no, será enseñanza no presencial. ¿Sí? Ahora, la enseñanza no presencial puede ser sincrónica, es lo que hacemos todos los miércoles o sábados por Zoom, y lo que hacen cada vez que toman una clase por Zoom, es decir, no están en el mismo espacio, pero sí están en el mismo tiempo, en el mismo momento lo comparten alumnos y docentes, y la interacción se da en tiempo real. Yo hablo, ustedes responden, ustedes me preguntan, yo contesto, en tiempo real, en el mismo momento. Y puede ser asincrónica, que no compartimos el mismo momento ni el mismo tiempo. Cuando hablamos de enseñanza sincrónica, también a veces lo aplicamos a lo presencial, porque, y asincrónica también lo aplicamos a lo presencial, porque a veces estamos en el mismo momento, pero distinto espacio, o distinto espacio y en el mismo momento. Entonces, todas estas mezcolanzas se pueden dar, pero lo característico de la enseñanza no presencial es que siempre hay o una sincronicidad, o sea, docentes y alumnos están en el mismo tiempo, o una asincronicidad, docentes y alumnos no están en el mismo tiempo, como es ahora. En este momento ustedes están recibiendo una enseñanza mediada por tecnología digital, no presencial, asincrónica. Cuando estemos en Zoom, el miércoles o el sábado, ustedes estarán recibiendo una enseñanza mediada por tecnología digital, no presencial, sincrónica. Si estuviéramos en el aula física de la facultad y yo le estuviera dando la clase, sería enseñanza presencial. Entonces, ya sea sincrónica o asincrónica, lo que ustedes tienen que proponer en esta unidad didáctica que están armando es este tipo de enseñanza. Yo les voy a pedir que ustedes trabajen con una enseñanza mediada por tecnología digital, a distancia o semipresencial. Yo les voy a pedir semipresencial, que combine lo sincrónico y lo asincrónico. Ustedes tienen que desarrollar la unidad didáctica que están preparando como si un porcentaje del tiempo que le van a dedicar a esa unidad la van a hacer en la escuela, en la facultad, en el aula. Y un tiempo que le van a dedicar al desarrollo de esa unidad lo van a hacer fuera del aula. Lo van a hacer de manera sincrónica o asincrónica, pero no presencial. O sea, parte del desarrollo va a ser presencial y parte del desarrollo tiene que no ser presencial. Y va a ser no presencial mediada por tecnología digital. No va a ser, por ejemplo, no le van a grabar un cassette, que eso sería tecnología analógica, grabar un cassette o un DVD, ¿se acuerdan? Es decir, es tecnología que todavía requiere de soporte físico. La tecnología digital no requiere de ningún soporte físico. Se transmite, se utiliza en el ciberespacio de alguna manera. Cuando la enseñanza está mediada por tecnología digital, se denomina e-learning. Ustedes lo habrán escuchado, aprendizaje electrónico. E-learning es esto, es enseñanza mediada por tecnología digital a distancia o semipresencial. A eso lo denominamos e-learning. Si es totalmente a distancia, es e-learning puro. Si es un poco a distancia y un poco presencial, o sea, un poco se realiza en la no presencialidad y otro poco en la presencialidad, que es lo que yo les voy a pedir a ustedes, ahí se denomina B-Learning o aprendizaje mezclado, combinado, mixturado, lo que decíamos al principio. Entonces, si
si la enseñanza mediada por tecnología digital la vemos en general, siempre es e-learning. El caso particular en que la mezclamos con algo presencial lo denominamos B-learning. Entonces, el B-learning combina clases presenciales y clases virtuales, modalidad sincrónica y modalidad asincrónica. Y yo les voy a pedir que ustedes trabajen los tres tipos de enseñanza: presencial y virtual, sincrónica y asincrónica. Esos tres tipos de enseñanza van a tener que estar presentes en el desarrollo de su unidad didáctica. ¿En qué proporción? En realidad, este tipo de proporción en donde la virtualidad es menos del 30% de todo lo que vamos a hacer, o sea, es muy pequeño, técnicamente no se puede denominar educación a distancia, porque para nuestro país hay educación a distancia cuando la propuesta metodológica de una carrera o de una materia excede el 30%. Siempre que nos mantengamos por debajo del 30%, el Ministerio de Educación y la CONEAU consideran que la enseñanza es presencial, apoyada por alguna no presencialidad, ¿sí? Porque, digamos que el eje, lo central es estar en clase, es la presencialidad, es dar la clase en el aula. Y utilizamos algunas herramientas digitales para apoyar lo que hacemos en el aula, pero el eje de la enseñanza, lo fundamental en la enseñanza, está en la presencialidad. Por eso, para el Ministerio de la Nación de nuestro país, eso es educación presencial. Ahora, cuando ya pasamos el 50%, es más, cuando excede e invierte la proporción el 70%, y fundamentalmente tenemos enseñanza virtual y alguna apoyatura o articulación con lo presencial, ahí ya estamos en educación a distancia. En la propuesta didáctica o metodológica que ustedes van a hacer para la unidad didáctica, tienen que pensar o en la opción, en esta opción no vamos a pensar o en un 50 y 50, articulando mitad presencial, mitad no presencial. Eso es especialmente indicado para aquellas materias que, como ya charlamos en algunas de las clases por Zoom, requieren de alguna cuestión física, como puede ser un laboratorio, como puede ser algún tipo de práctica que requiera de algún tipo de ambiente en particular. El resto vamos a tratar de que sea la mayor parte virtual y una mínima parte presencial. Es importante porque nosotros después vamos a tener que armar clases que tengan instancias presenciales e instancias no presenciales. Nosotros entonces vamos a elegir alguna de estas dos opciones y las vamos a tener que explicar en la propuesta metodológica de la unidad didáctica. Para sintetizar lo que hemos dicho, tomo un cuadro que está en el material, un material que les dejé de lectura obligatoria, en donde explica todo absolutamente esto que yo estoy diciendo, a lo mejor con un nivel mayor de detalle, pero lo que estamos queriendo sintetizar es que llamamos teleenseñanza o educación a distancia, tele es un prefijo que significa distancia, lejanía. Hablamos de educación a distancia cuando o hay un equilibrio entre lo presencial y lo virtual, entre lo presencial y lo que está en línea, o cuando lo que está en línea es mayor, la intensidad es mayor y el tiempo es mayor que lo que se hace presencialmente. Y hablamos de modelo presencial cuando es mayor la presencialidad y menor la virtualidad. En el caso de la Argentina, se habla de presencialidad desde un 30% de virtualidad para abajo, y se habla de distancia cuando hay un 30% de virtualidad hacia arriba. Hablábamos y decíamos que todo aprendizaje que se intenta guiar a través de la enseñanza es un aprendizaje mediado, y que esta mediación en algunos casos podía ser tecnológica, y dentro de la mediación tecnológica en algunos casos podía ser
digital o virtual. Bien, cuando yo enseño mediado por herramientas digitales, cuando yo propongo instancias de aprendizaje mediadas digitalmente, ¿qué es lo que puedo virtualizar? Porque yo no me puedo virtualizar, no me puedo convertir en un avatar, aunque juegue y lo haga, pero no puedo. ¿Qué es lo que tengo que virtualizar? Yo tengo que virtualizar, o puedo virtualizar. Y además, no tengo que virtualizar todo esto. Yo puedo elegir virtualizar esto y esto dejarlo presencialmente. Estos dos, hacerlo presencialmente y este virtualizarlo. O este un poco virtualizarlo y esto dejarlo presencial. Entonces, ¿qué puedo llegar a virtualizar o a elegir virtualizar? Yo puedo elegir virtualizar cómo comparto contenidos con los alumnos, cómo hago la transmisión de contenidos, cómo explico, cómo hago que a los alumnos les llegue los contenidos que tienen que aprender. Si yo lo quiero virtualizar, estos contenidos los puedo encontrar disponibles en la red, como puede ser un video de YouTube, el texto que yo les dejé de material obligatorio lo encontré en la red. Es decir, son textos o multimedias o recursos que ya están disponibles en la web y yo como docente los selecciono y los indico. Pero también puedo construir yo esos recursos. Por ejemplo, ahora yo estoy filmando una clase para compartirles estos contenidos. Podría haber escrito esta clase, de hecho van a tener algunas clases escritas en vez de filmadas. Y también podríamos haber elaborado entre todos, haber elaborado ustedes ciertos contenidos para compartir con sus compañeros. Entonces, yo cuando piense mi propuesta metodológica, tengo que pensar, ¿cómo voy a compartir los contenidos? ¿Los voy a compartir presencialmente? Es decir, a eso voy a dedicar las clases presenciales y el resto que vamos a ver ahora lo vamos a dedicar a lo virtual, o al revés. Y si lo voy a compartir virtualmente, ¿cómo lo voy a hacer? Van a ser contenidos que tome en la red, contenidos que arme yo a nivel de clase filmado, clase escrita, o cosas que van a compartir los alumnos entre sí. Y eso lo tengo que aclarar en mi propuesta metodológica, aunque yo no diga qué, aunque yo no diga si voy a hacer clase filmado o clase escrita, pero decir por lo menos de qué manera voy a compartir los contenidos y a través de qué herramientas o de qué modalidades si los voy a compartir virtualmente. Otra cosa que puedo compartir o no virtualmente son las actividades. Puedo compartir contenidos virtualmente y las actividades hacerlas en clase de manera presencial o de manera sincrónica por Zoom, o puedo compartir sincrónicamente o a través de una clase presencial los contenidos y después asignar actividades virtuales. O puedo hacer todo virtual, o puedo hacer todo presencial, aunque si yo hago todo presencial, ya ahí no creo que alcance a más del 30% de virtualidad. Me voy a quedar muy chiquitita en el espacio de virtualidad. Estas actividades se pueden gestionar asignando tareas, que es lo que, por ejemplo, yo les hago todas las semanas con la actividad semanal. Puedo asignar tareas y recibirlas presencialmente, o puedo recibirlas virtualmente, asignarlas presencialmente, o puedo asignarlas presencialmente, corregirlas y devolverlas virtualmente, o al revés. Es decir, todo esto que yo pongo acá como momentos o etapas de la gestión de una actividad, puedo hacerla toda virtualmente, toda presencialmente o ir combinando. Esto también lo tengo que explicar cuando explico cómo voy a trabajar en la unidad didáctica. Y finalmente, lo que yo tengo que proponer son instancias de interacción. Un modo de interactuar, en realidad un modo de comunicar, es esta comunicación unidireccional que yo hago cuando asigno actividades, cuando digo qué voy a hacer durante la semana, cuando le doy cierta directiva a los alumnos o les informo sobre cierta cuestión.
yo tengo que aclarar en el marco de esta unidad didáctica si voy a utilizar alguna herramienta virtual, como por ejemplo yo utilizo el grupo de WhatsApp, para enviar información. Tengo que explicar a través de qué manera me voy a comunicar con el alumno, con el grupo de alumnos y los alumnos entre sí. Es decir, cómo voy a hacer la comunicación punto a punto y multipunto en esta unidad didáctica, que generalmente va a ser algo que yo proponga para toda la materia, pero no necesariamente, porque a lo mejor en esta unidad didáctica he decidido profundizar la virtualidad y entonces voy a utilizar más herramientas que en otras unidades didácticas. Entonces yo pienso exclusivamente en esta unidad. ¿Qué herramientas virtuales voy a utilizar? ¿De qué manera me voy a comunicar con los alumnos para asegurar que les llegue la información de manera clara y precisa, que haya comunicación individual alumno-docente y que haya comunicación de los alumnos entre sí? ¿Qué nos permite la virtualidad? Yo acá les voy a, digamos, de alguna manera presentar un montón de palabritas y de expresiones que hoy en día se ponen como muy en palabras de todo el mundo, porque los defensores de la virtualidad dicen que tiene muchísimas ventajas a partir de estas cuestiones. Aprendizaje ubicuo, palabra muy utilizada. ¿Qué significa el aprendizaje ubicuo? Que el alumno puede acercarse a la mediación que le ofrece el docente en cualquier lugar y en cualquier momento, pero especialmente en cualquier lugar. Es decir, que estás, no sé, ahora no hay transporte, pero si hubiera transporte, ustedes podrían estar tomando la clase o viendo este video en el colectivo. Arriba del auto yendo a algún lugar, no deberían estar manejando. Si están en su casa, pueden estar en el patio de su casa, en el balcón de su departamento, y estar tomando esta clase. El aprendizaje es ubicuo, es decir, la clase va a donde está el alumno, y no el alumno ir a donde está la clase. Este tipo de aprendizaje es característico de la educación a distancia. Para la educación a distancia, lo fundamental es poder posibilitar este aprendizaje ubicuo para que el alumno pueda tomar la clase donde pueda y como pueda. Cuando hablamos especialmente del espacio, hablamos de aprendizaje ubicuo, y cuando hablamos de en cualquier momento, estamos hablando de aprendizaje flexible, que el cualquier momento lo aseguraría si yo propongo instancias de aprendizaje asincrónico, en donde no es necesario que alumno y docente estén en tiempo real. Según los defensores de la educación a distancia o virtual, dice que este tipo de enseñanza permite al alumno autorregular sus tiempos, sus ritmos, sus procesos, y en realidad es verdad. Pensemos en esto. Si ustedes estuvieran tomando esta clase presencialmente, si yo dije una frase y ustedes dentro de una hora no se acuerdan qué era, qué es lo que yo dije, se olvidaron y no hay manera de recuperarlo. Ahora, si ustedes están viendo esta clase filmada y dentro de una hora dicen, ¿pero qué dijo la profesora cuando dijo tal cosa? Pueden volver a verla. Entonces, regulan los tiempos de la clase, regulan las modalidades, el ritmo de la clase, según lo que ustedes estén necesitando. Entonces, es mucho más autónomo la gestión del tiempo y del ritmo que heterónomo. En la presencialidad, el que marca el ritmo es quien está dando la clase, el docente. En la virtualidad, quien marca el ritmo dentro de ciertos parámetros bien flexibles que pone el docente es el alumno. Por eso, si nosotros, por ejemplo, proponemos a los alumnos que vean una clase filmada, no le podemos decir, y la tienen que ver de 8 de la mañana a 10 de la mañana. No tiene sentido, porque justamente la filmamos para posibilitar aprendizaje ubicuo, flexible y autónomo. También el aprendizaje mediado virtualmente facilita extraordinariamente la comunicación, porque el aprendizaje mediado en situación de presencialidad en el aula, la interacción queda asegurada en el espacio de la clase.
queda asegurada entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana, punto. Si tuviéramos clase en tiempo real nosotros, y presencialmente, los miércoles de 6 a 8 y cuarto, o de 8 y cuarto a 10 y media, y los sábados de 8 a 10, punto. Si yo no voluntariamente no pongo a disposición otras herramientas, como podría ser, sí, consúltenme lo que quieran por correo electrónico o por WhatsApp, el tiempo de interacción está acotado a la clase. En cambio, en enseñanza virtual, lo fundamental es otro concepto que hace a la interactividad, que es el de aula extendida. En educación a distancia no tiene mayor sentido hablar de aula extendida, porque el aula no existe, el horario de clases no existe. El horario lo pone el alumno cuando decide tomar la clase. Entonces, no hablamos de aula extendida, que sí lo hablamos en la presencialidad, sino que hablamos de interacción continua. Es decir, el alumno se puede comunicar con el docente en, no te diría 24/7, todo el tiempo, porque podemos poner ciertos límites, pero podemos comunicarnos muchísimo más, de manera más fluida y más oportuna, virtualmente que presencialmente, porque no requerimos estar en tiempo real en el mismo momento, en el mismo espacio. Permite el aprendizaje multiplataforma. ¿Qué significa? Si nosotros tenemos todas clases presenciales, como mucho, la única, comillas, plataforma que podemos llegar a usar es alguna pantalla en donde proyectemos un video, pero siempre es el docente explicando en clase o haciendo algo en clase. En cambio, cuando nosotros estamos virtualmente, tenemos muchos recursos a disposición. Podemos, como les dije antes, filmar una clase, escribir una clase, compartir un video. Por ejemplo, estamos en una clase por Zoom. Yo puedo decir, y sobre lo que estamos hablando hay un videíto, lo googleo en el momento y lo propongo. Hay un montón de maneras y de recursos diferentes con los cuales yo puedo llegar al alumno de manera mucho más fácil, sencilla y operativa que si estuviéramos en la clase presencial, a donde tengo que llevar todo armado. Y es, si no tengo un cañón, por ejemplo, aunque se me ocurra una idea, no la puedo compartir o pierdo mucho tiempo diciéndole que la buscan en el celular. Aprendizaje multiacceso también significa que yo tengo la posibilidad de, por ejemplo, si tengo que hacer una adecuación de acceso para un alumno que tiene dificultades auditivas o dificultades visuales, tengo un montón de herramientas digitales que pueden reemplazar y compensar y complementar una clase habitual con un montón de cosas que pueden servirle a un alumno que tiene ciertas dificultades de acceso. El aprendizaje virtual permite más seguimiento, porque imagínense que no es lo mismo si yo estoy en el aula con 40 alumnos a los que les estoy dando una clase y me escuchan, a que les pida, por ejemplo, una tarea semanal a los 40. Si me escuchan, no hay ninguna garantía de que estén aprendiendo. Si les pide una tarea semanal, como vamos a ver más adelante cuando veamos el proceso de evaluación formativa, yo puedo detectar desvíos, ayudar, complementar, hacer un seguimiento de los alumnos con mucha mayor profundidad que si solamente explico la clase. Y por último, permite el aprendizaje colaborativo de manera mucho más sencilla. Porque, por ejemplo, si yo les asigno un trabajo en grupo, pueden reunirse virtualmente y pueden vivir en distintos lugares o en barrios totalmente alejados o tener horarios de trabajo totalmente diferentes y pueden estar compartiendo en el mismo documento, por ejemplo, en un documento colaborativo, la misma actividad en distintos momentos, en distintos espacios, pero estar interactuando. En cambio, si solamente armamos grupos en el aula, el espacio que tenemos para el trabajo interactivo o el aprendizaje colaborativo es absolutamente restrictivo. Estas son las características que justifican que nosotros integremos la virtualidad a la enseñanza. No solamente porque estamos en un tiempo de aislamiento y no podemos hacerlo de otra manera, sino que cuando volvamos y regresemos en algún momento a la presencialidad, estas son las razones por las cuales conviene al proceso de enseñanza y de aprendizaje integrar la digitalidad a nuestra enseñanza. ¿Cómo podemos armar nosotros una clase? Bueno, hay dos grandes lógicas
dos grandes maneras de pensar todo lo que yo les dije. De elegir si comparto contenidos presencialmente y las actividades virtualmente o al revés. Estas son las dos grandes maneras de organizar el trabajo articulando lo presencial y lo no presencial. Yo tengo que definir si en la clase presencial comparto contenidos primero y después los mando a hacer una actividad. Los mando a, como por ejemplo ahora, ustedes ahora, en realidad porque no tenemos la posibilidad de presencialidad, pero si tuviéramos la clase presencial, yo estaría explicándoles algo en la clase presencial del jueves, y después ustedes harían una actividad de manera virtual, en el EVA o en el Classroom. O compartimos sincrónicamente, no presencialmente, a través de Zoom, sincrónicamente los contenidos, les explicamos, le damos la clase, exponemos y después los mandamos a hacer una actividad virtual. Pero primero exponemos, primero el alumno toma contacto con los contenidos y después realiza una actividad. O como se propone actualmente, ahora se habla muchísimo de la clase invertida, el aula invertida, en donde es al revés. Lo que es contenido lo toma solo el alumno, lo lee solo el alumno, ve la clase solo el alumno. No hay una exposición de los contenidos en tiempo real. No hay un docente en simultáneo, de manera sincrónica, hablándole a los alumnos. Los alumnos leen, ven la clase, como están haciendo ustedes ahora, realizan algo, los alumnos, que les permite tener un acercamiento a los contenidos. ¿Y qué hacemos en la presencialidad? Los discutimos, realizamos una actividad, trabajamos con ellos, los aplicamos, los ponemos en juego. Entonces ustedes tienen que decidir qué parte de la enseñanza mandamos a la presencialidad y qué parte mandamos a la virtualidad. En la presencialidad vamos a explicar y después los mandamos en la virtualidad a hacer una actividad, o en la virtualidad van a adquirir los contenidos, van a trabajar los contenidos y después los discutiremos en la presencialidad. ¿Cómo vamos a hacer la articulación de estas dos realidades, lo presencial y lo virtual, en una clase? ¿Cuál de las dos? ¿Esta o esta? No estamos hablando de definir qué van a hacer en cada clase, sino en general. ¿Cuál es la metodología que ustedes van a aplicar en esta unidad didáctica en general? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿Qué tienen que escribir? ¿Cómo tienen que planificar la unidad didáctica? Tienen que contar esto, el tipo de lógica que va a articular lo presencial y lo virtual. ¿Cómo lo están proponiendo? Tienen que decir cuál es el entorno virtual en el que van a desarrollar todo lo que es digital. Si van a utilizar Classroom, si van a utilizar Moodle, si van a utilizar Office 365, Edmodo, cualquier herramienta, la que ustedes estén usando, y si no Classroom, que es lo que dijimos que vamos a hacer. Si van a utilizar algo en particular, alguna aplicación, si además van a usar Zoom, Meeting, ¿qué más van a utilizar? Y tienen que explicar cómo van a proponer los contenidos, cómo van a gestionar las actividades y cómo van a concretar la interacción. Esos 3 puntos, cómo van a compartir los contenidos, dónde y cómo van a gestionar las actividades y cómo van a interactuar con los alumnos, tiene que estar explicado en el punto propuesta metodológica. Lo último, y esto es más breve que lo anterior, vamos a ver cómo van a hacer para decir cuánto tiempo les va a llevar todo lo que van a hacer. ¿Cómo va a asignar el tiempo a la propuesta metodológica? En modalidad B-Learning, y como ya venimos viendo, el manejo del tiempo no es en carga horaria.
no es que yo voy a decir, esta unidad didáctica se va a desarrollar en 5 clases de 3 horas cada una. Y no sé, porque recuerden que también tenemos que contar dentro del tiempo todo lo que el alumno hace virtualmente. Por lo tanto, no se puede calcular en horas, porque a un alumno le va a llevar 3 horas, lo que le estoy proponiendo, y a otro le va a llevar 15. Es imposible calcular en horas el tiempo del dictado o la enseñanza de una unidad. Entonces lo vamos a calcular diferente. Vamos a partir de lo que ya venimos trabajando, que son los objetivos específicos de cada unidad didáctica. Tenemos que pensar que cada uno de los objetivos específicos que nosotros redactamos va a dar lugar a una secuencia didáctica, a un tiempo en el que se va a desarrollar ese objetivo. En esta secuencia didáctica vamos a compartir contenidos, generar actividades y interactuar con los alumnos para el logro de ese objetivo. Entonces tenemos que pensar, si nosotros tenemos que compartir contenidos, el alumno tiene que realizar alguna actividad y tiene que haber interacción, el desarrollo de este objetivo, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Esa secuencia didáctica que genera este objetivo, ¿cuánto tiempo en días o en semanas? No en horas. ¿Cuánto tiempo en días o en semanas me va a llevar el desarrollo de los contenidos, las actividades y la interacción? Entonces, ¿qué pienso? Pienso, bueno, el objetivo 1, con todo lo que implica, me va a llevar una semana de trabajo. El objetivo 2, 2 semanas, una semana también. Y el objetivo 3, 2 semanas. Sumo. ¿Cuántas semanas me lleva el objetivo 1? ¿Cuántas el objetivo 2? ¿Cuánto el objetivo 3? Ese resultado es la duración de la unidad didáctica. Entonces se van a proponer 3 secuencias didácticas, una para cada objetivo, cuyo desarrollo completo puedo poner, si quieren, 3 secuencias didácticas, la primera una semana, si quieren, si no, no hace falta, porque seguramente después va a variar. Pero en total, ¿cuánto va a llevar? Partiendo de cuántas semanas me lleva cada una de las secuencias didácticas. Ahora sí, les toca a ustedes, manos a la obra.